Persecuciones venideras. 2 de Timoteo 3:12. El Espíritu Santo dice a las iglesias: en verdad, todos los que quieren, deciden, determinan vivir piadosamente, plena e íntegramente en Cristo Jesús, todos sin excepción serán perseguidos, oprimidos, acosados permanentemente, hostigados, echados fuera de un sitio a otro, obligados a huir, y serán expulsados o cazados como animales. Gálatas 4:29. Porque desde el principio, el que había nacido según la carne, bajo la esclavitud de la ley, perseguía, acosaba, apremiaba, hostigaba y expulsaba al que había nacido según el Espíritu, por el pacto de la promesa. Así también sucede ahora. Así también sucede después de Cristo. Ahora el carnal persigue al espiritual. Primera de Corintios 4, 12 y 13. Nos maldicen, somos denigrados y bendecimos. Hablamos para hacerles el bien, reconocemos su gracia y suplicamos por su completa salvación y para que Dios les ayude y provea lo necesario. Somos perseguidos, hablan mal en contra de nosotros y hasta nos acusan ante la justicia como si fuéramos delincuentes. Nos atacan sistemáticamente con calumnias y vituperios y los soportamos, aguantamos y nos sostenemos en Cristo que nos fortalece. Somos calumniados y exhortamos. Nos tratan como a basura del mundo, como a desperdicio de la humanidad. Y así hasta el día de hoy. Mateo 23, 33 y 34. El Señor Jesús decía a los carnales que desechaban su evangelio: serpientes, raza, generación de víboras, ¿cómo van a escapar del juicio de la Gehenna? Por tanto, yo les envío profetas, sabios y maestros, pero ustedes matarán y crucificarán a alguno de ellos, y a otros los golpearán en las congregaciones y los perseguirán, hostigarán y expulsarán de ciudad en ciudad. Mateo 10, 22 y 23. El Señor Jesús sigue diciendo: serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin, éste será salvo. Entrará al reino de los cielos y recibirá recompensa como vencedor. Cuando los persigan, odiándolos, acosándolos, hostigándolos en una ciudad, huyan a otra. Ordena: huyan a otra, no por temor,
sino para preservarlos como los testigos de Jesús, de la verdad, para que en otras ciudades tengan la oportunidad de conocer también el mensaje de salvación de Dios. Segunda Tesalonicenses 1:4. Nosotros mismos nos gloriamos de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra paciencia, fortaleza y fe en Cristo en medio de todas las persecuciones, entre tantas persecuciones que hicieron para sorprenderlos, para cazarlos, y aflicciones que soportáis. Mateo 5, 44, 45. El Señor Jesús nos manda: yo les digo, amen a sus enemigos, los que los odian sin causa, y oren por quienes los persiguen, para que seamos hijos perfectos, como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Para el religioso, nacido de la carne, esto es algo incomprensible e imposible. En cambio, el nacido del Espíritu, cuando lo persiguen, se goza por amor a Cristo, soportando con paciencia y fe, y hasta por obediencia huye a otra ciudad, ora por sus perseguidores y no los maldice, sino que los ama y bendice en el nombre de Jesús. Romanos 12, 14. El Señor Jesús nos manda: bendigan a quienes los persiguen, los acosan importunándoles, molestándolos para hacerles sufrir, buscando hacerles el mayor daño posible. Bendíganlos y no los maldigan. Lucas 21, 16 al 19. El Señor Jesús nos advierte: seréis entregados aún por vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Juan 15, 18 al 20. El Señor Jesús nos advierte: si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió antes. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría. Pero yo los escogí a ustedes, Iglesia, entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije: ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los perseguirán.
hostigándolos, acosándolos y entrampándolos. El Señor Jesús nos enseña que hay quienes parecen piadosos, pero cuando comienzan las persecuciones abandonan al Señor y su palabra. Mateo 13, 20 y 21. El que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero como no tiene suficiente raíz, no se mantiene firme, sino que es de corta duración, débil y superficial. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza, se escandaliza y se aparta del Señor y su palabra. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis, no se extrañen de la prueba de fuego, de persecución, que están soportando en medio de vosotros, como si alguna cosa extraña, rara les aconteciese. La persecución es cosa común para todos los que viven en Cristo. No debemos considerarlo algo extraño, temible, o buscarle alguna explicación psicológica o analizando posibles estrategias del diablo. Por la fe, los piadosos confían que Dios gobierna toda situación y que todas las cosas finalmente los van a ayudar para bien. Pedro enseña que la persecución sufrida por amor a Jesucristo es semejante a un horno de fuego para purificar nuestra vida, refinándonos por fuego como si fuéramos oro o plata para Dios. 2 Corintios 4, 8 y 9. Estamos oprimidos en todo, mas no aplastados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, acosados, mas no abandonados. Estamos derribados, pero no destruidos. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Romanos 8, 35 y 37. Nuestro Señor Jesús está siempre con nosotros, nos cuida y protege. ¿Qué persecución nos puede separar del amor de Cristo? En esas persecuciones somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 2 Corintios 12:10. Por amor a Cristo, por causa de Cristo, me gozo en persecuciones, porque cuando soy débil en mí mismo, entonces soy más fuerte en Cristo. Marcos 10, 29 y 30. Jesús dice: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado algo por causa de mí y del Evangelio
que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, aunque con persecuciones, para que así pueda ser partícipe con gozo de los padecimientos de Cristo. Y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Mateo 5, 10 al 12. El Señor Jesús nos asegura: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, dichosos, sois cuando por causa de mí os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Regocijaos y exultad, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Efesios 6, 11 al 13. Vestíos. Tenemos que revestirnos como cuerpo de Cristo, de toda la armadura de Dios, pues a la lucha espiritual la combatimos como cuerpo, como iglesia, juntos. Vestíos unánimes de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en Cristo contra las acechanzas, los engaños, astucias y trampas del diablo, del calumniador. Porque nuestra lucha es constante hasta que el diablo caiga vencido. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, contra hombres. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra espíritus y poderes superiores a los hombres, en inteligencia maligna y astucia, que se apodera de los hombres y mujeres del mundo, y también algunos cristianos. Los espíritus no actúan aislados, sino como un ejército organizado contra Dios y sus hijos. Esta palabra nos advierte que de ninguna manera subestimemos a nuestros enemigos espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados que reinan sobre las jerarquías malignas bajo su mando, contra potestades, contra los gobernadores espirituales que tienen una jurisdicción en las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, espíritus inmundos, complotados para esclavizar a los hombres según sean sus prácticas de pecado, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que operan sobre las naciones que están bajo el reinado de Satanás. Por tanto, llevad juntos como iglesia, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, tomando
cada uno su posición de batalla en el cuerpo, oponiéndose en formación al enemigo, llamando a zafarrancho de combate a todos los santos en oración, cuando un flanco del cuerpo es atacado por el enemigo, para que podáis resistir como un solo y nuevo hombre en Cristo en el día malo, en que se manifiestan ataques, persecuciones y divisiones, y manteneros firmes como cuerpo en Cristo, después de haber vencido todo. Amén. Que no nos sorprendan. Marcos 12:13. Mandaron a Jesús a algunos de los fariseos, religiosos y partidistas del partido de Herodes, para que le sorprendiesen, atrapen, entrapen en alguna palabra, para que le cazaran en alguna palabra. A estos religiosos y partidistas, Juan el Bautista los llamaba generación de víboras. Buscaban hacerle decir algo a Jesús para luego poder acusarle, y lo llamaban maestro. Jesús les decía a esos hipócritas que venían enviados por otros como espías para acechar, que veían todo desde abajo. Generación de víboras. El hombre espiritual sabe que los creyentes carnales son maliciosos y buscan cazarlo en alguna palabra, y que saeta afilada y mortífera es la lengua de ellos. Engaño habla, con su boca dice paz a su prójimo, y dentro de sí le tiende emboscada. Con engaños y lisonjas, poniendo trampa, procuran matarlos. Esto está en Jeremías 9:8. Juan 8:6 y 7. Los escribas y fariseos, orgullosos y justos en su propia opinión, llamaban a Jesús Maestro y le preguntaban, tentándole, poniéndolo a prueba para poder acusarle. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Insistían en preguntarle para cazarlo en alguna palabra. Mateo 22:15 y 16. Se fueron los fariseos, que eran partidarios de un hombre, su cabeza, y consultaron cómo sorprender a Jesús, cómo enredarle en alguna palabra, en algo que dijera. En griego dice que se pusieron de acuerdo para ponerle lazo y entramparlo. Si lo hicieron con Jesús y sus enviados y con David, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? Salmos 64, 2 al 5, de David. Oh Dios, escóndeme de los malvados, de entre el pueblo de Dios, y de sus planes secretos. Líbrame de la conspiración de los malvados, que afilan su lengua como espada y lanzan como flechas palabras venenosas desde su escondite a mis espaldas. Y disparan contra el inocente, disparan por sorpresa y sin temor. Se animan entre sí a hacer lo malo, planean poner trampas a escondidas. Lucas 20:20.
Los principales sacerdotes y escribas buscaban sorprender. Acechando a Jesús, mandaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarle al poder y autoridad del gobernador. En griego dice que le querían echar mano, agarrándolo en algo que dijera, para apoderarse de él y entregarle con falsas acusaciones. Lucas 20, 26. No pudieron sorprender a Jesús en palabra alguna. En nada de lo que él decía encontraron pretexto para atraparlo delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. En griego dice que fue tal el esfuerzo que hicieron para cazarlo y no pudieron, que se quedaron sin fuerzas, se les secó la sonrisa y se volvieron sin cumplir con lo que sus cabezas les habían mandado. Hechos 6, 9 al 11. Los religiosos se levantaron y disputaban con Esteban, pero no podían resistir, se quedaban sin argumentos, sin fuerzas, incluso Saulo quedaba mudo, sin palabras. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres. Hay muchas maneras de sobornar, no solamente con dinero. Sobornaron a unos hombres para que dijesen que le habían oído hablar palabras contra. Mateo 10, 16 al 20. El Señor Jesús nos ordena que no nos expongamos inútilmente. He aquí, yo os envío como ovejas, corderos en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres carnales, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis, prohíbe, por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Lucas 21, 14 y 15. Jesús nos instruye y previene. Proponed en vuestro corazón no pensar, prohíbe, no pensar, no hacer planes, no preparar antes, ansiosamente, cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, lo cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lucas 12, 11 y 12. Jesús nos manda: cuando os lleven ante las congregaciones, los magistrados y las autoridades, no os preocupéis, prohíbe, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que debáis decir. Amén y amén.